Buenos días, estimados escuchas. Espero que se encuentren en la mejor disposición de oír las críticas, aunque la intención, como siempre, ha sido de tomarlo como un consejo, que no son, digamos, una crítica muy acá, pero pues de algo nos puede servir en cuanto a que lo tomemos como un consejo. Pues hoy lo intitulé, terminaron los paseos, se acotó la libertad. Existía una costumbre muy sana y educativa hace ya algunos años de organizar paseos a otras entidades que servían de esparcimiento y relajación, además de instructivas en el conocimiento de otras formas de cultura, aunque fuera en nuestro propio país, y mucho ayudaba a conocer y entender y aprender algo nuevo para quien quería saber más sobre comidas, dulces, artesanías, de madera, metales o cerámica y otras muchas muy variadas, de técnicas modernas y ancestrales o lugares bellos, exóticos y muy naturales que nos hacían desear vivir allí o por lo menos acudir frecuentemente a esos sitios. Muchos años se mantuvo esa práctica, tanto que no pensaba que fuera a desaparecer. Yo recuerdo esta costumbre que hacía a mis hijos cuando niños, tal vez por eso esta percepción y sigue, pero ahora cada quien por su gusto y cuenta y riesgo. Era bonita y hasta necesaria esta costumbre porque la gente aprovechaba para traer de aquellos lugares lo que aquí no había, como ropa, dulces, cerámica, orfebrería y otros artículos de diferentes materiales. Tanto así era la elaboración de productos que hicieron tradición las comunidades y que ahora ya se han globalizado. Ya encuentras de todo en las ciudades grandes para más, pero más industrializados, tanto que por eso por lo menos las comidas no saben igual, aunque lo presuman. Pongo por ejemplo la tortilla, que es base de la alimentación, por lo menos aquí en México, y que no pocos vendedores de comida presumen del comal. La elaboración de este producto, como era antes, tiene un sabor muy diferente al común de ahora, por el cambio de forma para prepararlo y utensilios más modernos y rápidos para hacerlo más pronto. No sabe igual el frijol cocido en una olla express que cocido en una de barro, ni lo cocido con carbón a lo cocido con el gas, además de los químicos y conservadores que se usan para preservar y almacenar. Todo se ha vuelto más sintético y por ende más ficticio y enfermizo. Si se dice que hay mejor calidad de vida hoy es por la globalización y la medicina. Si recordamos, antiguamente lo único que nos preservaba era comer bien y eso era difícil dada la falta de productos frenada por las constantes batallas bélicas por las que atravesó nuestro país por más de 200 años, casi 300 de la dominación española.
Y pues más de 100, la guerra interna que no para. Gracias a la modernidad y al mercado mundial, ahora no nos falta tanto el alimento ni los insumos como ropa, calzado y otros tan escasos en otros tiempos de nuestra historia. Al no tener ropa, calzado, víveres y medicina, la gente moría hasta de una gripe, por hacer mención. Ya ven lo que pasó con la llegada de los españoles que nos trajeron la peste y que diezmó mucho la población indígena de ese tiempo, tanto que hasta la época de la colonización se emparejó un poco. Ahora hasta podemos presumir que vivimos con un poco más de comodidad, sobre todo las personas que como yo trabajamos desde nuestra niñez y que gracias a eso nos formamos un ideal. Recuerdo cuando niño mi madre me bañaba a la intemperie sobre el lavadero de vecindad donde vivíamos con agua apenas tibiada por el sol y a falta de una tina que antes eran de lámina, soñaba con ser grande y tener para comprar una estufa o un boiler de acerrín, pues así eran los boilers, le vendían el acerrín empaquetado para el boiler y poder calentar el agua. Pero estos productos solo eran para personas pudientes o ricas, decían, junto con el talco, pasta para dientes, papel higiénico y muchas cosillas más tan necesarias para vivir con decencia, decían mis padres, y que solo de vez en cuando podíamos adquirir, y que no fue sino hasta que trabajé en una fábrica y esto hasta que cumplí la mayoría de edad y que era hasta los 21 años y que para llegar a eso pasé por muchos otros trabajos como chalán de albañil, pintor, carpintero, plomero y después zorrita de taller zapatero y que me sirvió bastante en mi vida de obrero. No pocas veces admiraron mi destreza y habilidad para desarrollar un puesto, decían algunos obreros. Un dicho rápido y bien no ha habido quien, pero yo senté precedente que cuando hay necesidad ideal, se puede, se puede, y variando un poco el tema desde hace ya algunos años, la gente preguntaba, ¿qué pasa? Se pregunta, ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué tanta violencia contra la mujer? Voy a dar mi opinión personal y ya lo he expresado en temas anteriores, pero lo voy a seguir haciendo con la esperanza de que un día nos concienticemos y podamos, si no erradicar el problema, hacerlo menos grave. La violencia ha existido siempre y no nada más contra ella, sino contra todos, niños, niñas y adolescentes y adultos. Es más notorio ahora que la mujer ha tomado más relevancia por el papel que está tomando, más sobresaliente hoy en día, pero no de la forma correcta, pues ha declinado más en copiar el modo masculino y eso ha elevado más el problema. Es muy necesario que la mujer comprenda que no es el modo y cambie un poco la forma y actúe con más cordura, sea más seria
en sus decisiones, más leal, que haga a un lado el ego y vanidad de que ha sido presa por siempre, motivo por el que siempre se ha victimizado. Explico, la mujer aún casada es muy exhibicionista y antepone su figura antes que nada, y en sus relaciones no lo dice abiertamente, pero es muy sugerente. Solo las desesperadas se lanzan con todo y son capaces de dejar todo si hay un prospecto mejor. Esto muchas veces son engaños de gente que habla bonito y sabe convencer con mentiras. Es la mujer muy ilusa y voluble. Lo digo por experiencia, no nada más mía por mi forma de ver y entender, sino también por relaciones y pláticas de varias gentes que critican esos procederes. En gente que no se comprende su actuar. Varios casos conozco. Voy a relatar algunos. Un muchacho, compañero de trabajo, muy entregado y comprometido con ello. Vivía en pareja sin estar casado. Tenía dos hijas con su pareja, la cual tenía relaciones con su padrastro. Y eso su propia mamá lo sabía y permitía. El problema fue para este muchacho cuando se dio cuenta y aún así aguantó, no sin correr de su casa a los suegros, pues a los dos, pero aún así la pareja buscaba al padrastro y lo visitaba. No sé qué más haya seguido, porque la, la fábrica se mudó de donde estaba y él siguió en ella. En otra empresa, los compañeros hasta hacían apuestas cada que entraba una mujer soltera o casada sobre el tiempo en que tardaría en relacionarse con alguien, invitándome a mí a opinar también, incluso con sorna le llamaban a la fábrica Industrias del Amor. Según supe, según su decir de ellos, pocos eran los que no tuvieran una relación con otras personas en cuanto a relaciones amorosas. Con el tiempo lo constaté y hasta me molestó mirar que el personal administrativo permitiera eso. Fue para mi primera cena de Navidad por cooperación entre obreros, porque el patrón no nos daba ni siquiera nos apoyaba tampoco. Y que a la hora del baile, el marido de una trabajadora se quiso meter a la fuerza y sacar a su mujer con sabe qué intenciones. Se hizo un escándalo, se puede decir que grave, o sea, se acabó la fiesta. Las mujeres muy solidarias entre ellas escondieron a la señora y le ayudaron a escapar, le mintieron al marido y hasta amenazaron con acusarlo de violencia. Varias veces me di cuenta de que eran muy tapaderas. Hubo hasta personas que sacaban de los baños o del almacén que les caían teniendo relaciones. Como ven, si me dedicara a escribir sobre historias como estas, tomaría bastante tiempo y serían muchos los libros que llenaría porque
No hubo fábrica donde no pasara algo así. Y eso que solo trabajé como en unas 10, pero conocí obreros de otras más y la tónica siempre fue la misma, la infidelidad. Dicen los librepensadores que el matrimonio es solo un pretexto legal. Yo cuando joven comulgaba con ese pensamiento, pero al darme cuenta del cúmulo de enfermedades que conlleva una relación sexual, comprendí la importancia del matrimonio. No pocos países europeos tienen la práctica de la unión libre y la violencia contra la mujer existe, aunque no es tan drástica como aquí. Aunque en otros cabe decir que es hasta peor, pero por otras causas como el esclavismo o la trata de personas, la pornografía y la prostitución, que representa un enorme flagelo. El matrimonio conlleva una serie de beneficios y estabilidad, aunque también tiene sus controversias, sobre todo cuando intervienen otras personas en la relación. Los envidiosos y metiches que nunca faltan y mal aconsejan y desestabilizan, sobre todo las mujeres que miran la paja en el ojo ajeno y que casi siempre meten cizaña diciendo que los hijos no se parecen a los padres. La, ra- la raza pura hace ya buen tiempo que se ha ido quedando solo en los conceptos como de personas como Adolfo Hitler, que quería una raza aria y pura, cuando ni siquiera era alemán, era austrohúngaro, y ni siquiera conoció a su padre biológico, fue hijo adoptivo. La raza pura se ha mantenido en regiones remotas de difícil acceso y costumbres antisociales y que es poco recomendable para la gente que está acostumbrada a vivir en las ciudades. Vivir como ellos para personas acostumbradas al mundo civilizado, aunque hay de gustos a gustos y puede haber personas que preferirían una vida sencilla y remota para evitar la violencia y caos en que ya nos vemos sumergidos. Es por la misma globalización que la genética ya no tenga la pureza racial que se presumía o tal vez sea pura percepción o pretexto de algunos países falsos nacionalistas. Recordemos que la naturaleza actúa por selección y es muy cambiante de un continente a otro, como lo demostró el padre de la evolución, Charles Darwin. O sea que la genética se adapta a su necesidad y conveniencia para subsistir. El que no evoluciona se muere, decía Darwin. De ahí que los rasgos físicos sean diferentes a los de los padres. No siempre, pero son factores a veces de discusión y de discriminación que forja malos hábitos y puede ser semilla para la violencia, porque esta es la parte de la naturaleza de todo ser viviente, y mucho depende de la calidad y educación de cada persona.
para saber controlarla. Incluso existen grupos de personas que conociendo esto lucran y fomentan a capricho con ella para beneficio propio. Hay países que son muy extremistas y con doctrinas, leyes, reglas y castigos para quien no acepte y las obedezca. No dudo que exista gente con sentido común, pero con esa represión no les queda sino obedecer y practicar esta forma de vida impositiva. Creo yo que como siempre vamos a vivir con este fenómeno, en el que cada vez surgen grupos que lucran con ello y que por eso recomiendo seamos más discretos en nuestro actuar y así no ser una víctima más. Predicar con el ejemplo para recomponer el tejido social tan descompuesto que queramos o no nos afecta de cualquier manera, sobre todo a los más sensitivos, a los más vulnerables y poder volver a pasearnos con más libertad y sin tanto miedo. La vida no puede parar, ni debe hacerlo. No podemos rendirnos sin seguir buscando ser mejores y libres. Cuando tiembla, me parece más que la naturaleza protesta por cómo hemos sido de violentos y no buscamos la armonía y la sana convivencia para lo que fuimos creados, porque cada especie por lo menos no se matan entre ellos. Como dice el dicho, perro no come perro. Nosotros que nos decimos civilizados no tenemos el debido respeto a nuestra especie y hacemos caso omiso de los códigos naturales. Paremos esta guerra fratricida. No olvidemos que descendemos de padres comunes y que sea la naturaleza quien decida nuestra suerte en tiempos futuros. ¿Para qué buscar problemas donde no las hay? El karma es muy puntual y elocuente, pero no aprendemos de nuestros errores pasados y olvidamos que la vida no perdona, porque ¿por qué no vivir y gozar de la belleza natural de sus paisajes, con que la naturaleza busca enamorarnos y armonizarnos para vivir en paz como verdadera familia humana que somos? Aunque con los pocos o muchos recursos que tengamos de, de estas maravillas hechas para admirar, lo que nos llena de embelezo y sosiego. Y esto lo digo con pleno convencimiento porque en mí ese es el efecto, en mí hace ese efecto. Si mis críticas les parecen acres, no es mi intención. Soy ferviente admirador de la vida y creo que es la mujer parte de la belleza y amor, un plan maestro de la naturaleza para la preservación de la especie. Y hasta creo que no fue Adán sino Eva la primera de nuestras especies, pero probarlo cómo podría después de tantos siglos y de historia, sino con la observación en la historia de la naturaleza misma, en que pase lo que pase,
mientras la mayoría sean mujeres, todo es mejor porque ha sido hoy manifiesta la mayoría de las mujeres es cuanto a cantidad de población mundial, más vale que sobre y no que falte, porque si no sería peor el pleito por ellas y con ellas. Es ahí donde no entiendo por qué, habiendo más mujeres, se encaprichan con una, pero esto lo dilucidaremos en otra ocasión. Pues sí, como siempre ha sido la mujer, a leguas ha sido pues la razón de por qué estamos aquí. Ella siempre ha estado al frente de todas las cosas, menos en las guerras porque no se lo permitían, pero siempre ha sido la base de una familia, siempre ha sido la mujer. Y aunque se mire mal o lo juzguemos mal, pues es el motor de la vida, es el impulso para que el hombre siga trabajando e incluso hasta por decirlo mal, pagándole mal y matándola. Porque muchas cosas, aunque no lo veamos así, creo que son por ella y al mismo tiempo para ella, porque pues, ella es feliz cuando se siente admirada o cuando se siente reconocida y tal vez por eso no pueda dejar de ser como es, una persona vanidosa, una persona que le guste ser muy admirada y que la hace a veces hasta ser un tanto exhibicionista. Veamos ahora la costumbre que está haciendo ahora que la mujer se está empoderando, pues las que quieren sobresalir creo que enseñan hasta un poco de más de lo permitido en las buenas costumbres o en las cosas demasiado morales para algunos, porque ha sido siempre así la mujer, ella antepone su figura para ir ganando terreno y a veces hasta puestos. En lo que a mí respecta, pues a veces le critico esa forma en que se expone a muchas cosas y que a veces se torna un tanto egoísta porque, pues, yo pienso que la capacidad está en la habilidad que desarrollemos en los estudios y que creo que la mujer, como siempre aventaja en todo al hombre, pues yo pienso que puede ser que no tenga tanto la necesidad de aprender un oficio definido porque ella ha sido siempre muy chambeadora y a veces desde que para hasta que se duerme no deja de darle, aún las que no tienen un trabajo remunerado, que son simples parejas de una persona, lavan, planchan, bañan a los niños, los cuidan y bueno, es un sinfín de cosas que sinceramente yo como hombre, por muy fuerte que me considere, a veces no doy la batería como ella, quizás por la costumbre que ya hay ancestral
de que ella se encargue de algunas cosas. A veces los maridos pensamos que ya con arrimar para irla pasando, ya la hicimos. Al menos en mi persona, pues no fue así, nunca le hice el feo a algo extra que me cayera por medio de machetear un trabajo, más conociendo tantos oficios como desarrollé, pues cuando no pintaba, albañileaba o cosas así, pues por la habilidad que tuve, eso me hacía ganarme algo extra, no sin la pérdida, por así de decir, del tiempo de pasar con mis hijos, que algunas veces siento que los dejé mucho en el abandono por conseguir, pues, para lo cotidiano. Y la mujer sin recibir nada hace todo eso y hasta más, no se duerme si no cae pues, completamente rendida. Y a mí también, pues no lo niego, me llegó a pasar así que se me figuraba que me acababa de acostar y ya era hora de irme otra vez a darle, incluso comentarios en las fábricas que decía, pues ya me dan ganas de traerme la cobija para quedarme aquí, pues nomás voy y ceno y al rato aquí estoy. Pero era un decir porque así sentía que estaba trabajando, ¿verdad? Sobre todo porque, pues no gana uno mucho en las fábricas. Falta bastante tiempo para que nos alcance una verdadera equidad, que han sido muchos pleitos desde que yo recuerdo, pues todos los sindicatos aparentemente peleaban, pero a ellos los callaban fácil con unos billetitos, los callaban incluso hasta por así decir, nos callaban a nosotros, porque ellos eran la voz de nosotros. Y muy poco se pudo conseguir en el paso de los años. Hasta la fecha no creo que haya un obrero que gane lo suficientemente bien para él y su familia, aunque ahora sea más chica que antes, que eran familias grandes. De todos modos, sigo viendo difícil. Yo no digo que esté muy bien o que esté muy mal la situación, pero es incomprensible ver que no haya ese humanismo en algunos sectores de la gente y que aún conociendo personas que son leales y trabajadoras y que se pasan casi como quien dice toda su vida allí a la hora de que los patrones los corren, pues todavía falta que les cobraran por correrlos en lugar de darles algo en favor de eso, de reconocer eso de que hay personas así que se pasaron toda su vida trabajando allí en esas fábricas, porque incluso yo fui muy inquieto y cuando no había o no ganaba lo suficiente en una fábrica, pues le buscaba, ¿no? Sin antes buscar primero un mejor antes de salirme, nunca me salí antes de que ya tuviera otro, o solo cuando me corrieron, porque pues siempre buscaba no desestabilizar a mi economía. Cuando muchas veces se me preguntó cuál era mi pretensión, yo siempre fui claro y lo dije, trabajar para mantener a mi familia, para darle lo más que pueda a mi familia. Y que quizás sea gracias a eso que pues, algunos de mis hijos sí se superaron, ahora ya no están
como estuve yo, o no sé si sea ya por condiciones de la misma vida laboral que lleva uno, pero por lo menos ellos sí estudiaron para trabajar en lo que trabajan y yo todo lo tuve que aprender en la escuela de la vida y en los tratos y en los trabajos que tuve, que a más no poder, pues ni, ni los catalogo buenos de ninguna forma porque hubo mucho aprovechamiento y de eso pues lo notaba porque mi padre se enojaba de ver las horas que trabajaba y lo que me daban, pero en cierta forma de allí noté un paso más adelante desde mi padre porque cuando él tenía trabajo comíamos y cuando no tenía trabajo sabía que ir al Monte de Piedad o vender lo que en tiempos que nos fue un poco mejor conseguimos y que ahora por vacas flacas había que ir a deshacerse de eso. Mucha controversia se ha desatado conforme a eso, pero como digo, de muy poco ha servido porque los ricos no quieren dejar de serlo. Nunca lo van a dejar de ser, pero no quieren reconocer que hay momentos en que para todo tiene que haber y que muchos, como me decía uno, ya ni regalándolo me lo acabo de tanto dinero que tenía, pero que eso de regalarlo pues nunca fue porque pues ni siquiera pagaba lo justo y que no entiende uno si es más una burla o una mala intención o por qué decir eso, ¿verdad? Pues yo sí considero que tengo bastante, ¿por qué no compartirlo por lo menos con la gente que me sirve? Y es lo que no entiendo dicen que para ser un patrón se necesita tener un corazón duro y ser sordo a las súplicas. Hay muchos que no tienen necesidad de hacerse, muchos lo son sin que se lo pidan, sin que se lo digan, pero así es la vida y pues todo está en especializarse, en estudiar, en tratar de hacer un oficio, una carrera para avanzar un poquito más, pero que muchas de las veces no se llega a concretar porque pues los que tienen siempre van a ser los que estén allí antes que nosotros, que los que no tenemos. Pero de alguna forma, bueno, por lo menos no hay que dejarse vencer. Que hablaba aquí de los paseos, pues francamente, tal vez son simples añoranzas de ganas de ver que no se descomponga tanto el mundo. Si había esa opción de pasearse antes en los días de asueto, se hacía hasta como una tradición. Cuántas fiestas no surgieron por eso y que era muy bonito. Ahora, como vemos, pues ya todo eso se ha acotado. A veces hasta aquí en la misma comunidad, no falta que si salimos a un área de recreación, no haya gente que se aproveche de esa oportunidad y que si los ven distraídos jugando alguna cosa, se lleven lo que lleva la gente allí para relajarse.
para relajarse un poco. Yo, yo voy a decir, sin querer ofender a personas, pero tengo esa percepción que después de que hubo el terremoto en septiembre, no el que hubo, sino el otro pasado, el más fuerte, cuando se cayeron los edificios en Estados Unidos, que yo recuerdo mucha gente que se vino para acá, porque había ciertos conocidos allá, conocidos porque tengo un hermano en México, y muchos se vinieron mejor por lo que les afectó el sismo. Se cayeron algunas vecindades y todo eso. Y para no tener donde quedarse, se vinieron para acá. Yo recuerdo desde ese tiempo que aquí cambió el estilo de bailar, conociendo los bailados de México. Los llegué a ver ya muy seguido aquí, pero también empecé a notar la costumbre en México. Hay muchísima gente que tiene por costumbre no desaprovechar y agarrar lo que ven a la vista y que tienen a la mano por descuido. Hay partes donde no los quieren. Una de ellas es en cualquier playa de nuestros litorales. Siempre he visto que discriminan mucho a los chilangos, dicen, y hasta les corren, les cierran o les sacan la vuelta. Por esa mala costumbre que tienen. Desde la historia está que siempre han sido así. Cuando se decía que fueron los últimos en llegar al lago de México, al lago de Texcoco, venían dos tribus, unos eran los mexicas y los otros eran los tarascos. Después los taracos, pero les decían primero, los tarascos se autodenominaron ellos, les llamaban los michoacas, los mismos mexicas les llamaban michoacas. Y dice que venían los michoacas más delante de los mexicas y al llegar a los lagos de Cuitzeo y todas esas partes de Michoacán, pensaron que ya era allí donde se iban a establecer y se metieron a nadar a los lagos, a pescar y todo eso. Llegaron los mexicas y les dieron baje con todo lo que traían, les robaron hasta la ropa. Y que por eso mejor ya no quisieron seguir el camino con ellos y mejor se quedaron allí en lo que hoy conocemos como Michoacán. Esa es la parte de la historia que veo yo que coincide con las prácticas que ha tenido ese pueblo todavía hasta nuestros días. Que digo, pues son muy diferentes porque ya conocemos algo de la historia de Michoacán, de cómo han sido pues, sus moradores allá, que se han visto ya en situaciones de narcotráfico como los de Sinaloa. Antes eran las dos regiones donde más se conocía eso y que ahora con la facilidad que hay para todo, pues ya no faltan en la República tantos grupos que han surgido dedicados a ese fin, pero estaba mencionando lo de la historia que desde siempre así fueron, es más,
Los mexicas nunca pudieron dominar a los michoacas o tarascos. Nunca se dejaron de ellos, tal vez porque los conocían más. Nunca se confiaron de ellos y pusieron una línea donde no les permitieron pasar y nunca se sometió al pueblo de los mexicas, los michoacanos o tarascos. No pudieron nunca dominarlos. Y pues así la historia, ahora vemos que como les digo, a los chilangos, les llaman chilangos, es triste que donde quiera les nieguen la estadía, que no puedan verlos ni siquiera de vacaciones porque recelan de ellos y es que no todos son igual, pero pues ya con el simple hecho de decir que vienen de México, luego, les hacen el feo. Y lo digo porque pues yo ya tengo un hermano y nunca me he dado cuenta que sea de malas mañas, siempre ha sido como yo trabajador y mis sobrinos también siempre han sido trabajadores. Aunque ya no es como antes de sol a sol que presumíamos trabajar, porque también era una tontería regalarle todo al patrón y a la hora de la hora te botara y nomás faltaba que te diera la patada atrás para que te corriera. Entonces, sí hay que ser trabajadores, pero no hay que ser tan tontos que a veces no, pues no nos queda de otra cuando no tenemos un oficio bien definido o que por lo menos del que ya nos consideramos profesionales no haya vacantes y pues le entra uno, del trabajador le entra uno a donde le den a uno la oportunidad de desarrollarse y que pienso yo que servimos como ejemplo para generaciones de no rendirse al trabajo porque cabe mencionar que conozco muchachos que entraron a la fábrica y por más ánimo que les diera yo, pues miraba la misma situación, querían trabajar poquito y ganar mucho, o más bien no les gustaba estar encerrados y uno les daba ánimo, mira, aguanta un poquito mientras te acostumbras y después todo te va a parecer fácil, porque ya cuando desarrolla uno la habilidad, pues ya todo se vuelve más fácil y sin tantas complicaciones como cuando entra uno a un trabajo que por se siente uno nervioso, chiviado o qué sé yo, a veces ni lo más sencillo puede uno realizar allí, pero cuando tiene uno ya la interesa o la necesidad, ya se comporta uno de una forma un poco más profesional y se presta uno más para el trabajo. Y pues hay que esperar que los tiempos mejoren, siempre hay que tener la esperanza, dicen la esperanza muere al último. Hay que esperar que los tiempos mejoren un poco y que podamos gozar de una verdadera libertad, que termine la guerra y que ya podamos vivir un poco más en paz, que entendamos que pues las guerras no son más que un flagelo que nos molesta de cualquier forma. Siempre vamos a estar lamentando de no poder hacer nada por terminar con esas prácticas. Espero volvernos a escuchar, hacer
análisis y otra crítica de otros temas que ojalá les resulten llamativos.